¿Llaman ustedes o no? Vamos. Emisión. ¿Ya están todos ahí? Sí. Ok, buenas noches con todos. Primero que nada, pido disculpas por el retraso. Hemos tenido un problema con la máquina y estamos dictando hoy día desde el Colegio de Administradores directamente. La disculpa del caso. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar la sesión número 3, referida a los ingresos económicos del trabajador. Como lo podrán ver en la pantalla, un segundo, ¿cómo puedo avanzar esto? Está ruido. ¿No me deja bajar? Sí. 2 horas. Ahí ya, gracias. Muy bien. Lo primero que vamos a tocar son los tipos de remuneración que están permitidos en la legislación laboral peruana y que son uso y costumbre en el Perú. Es decir, esto es fundamental para un jefe de gestión humana para hacer planeamientos contraprestativos, ¿no? Y les voy a exponer los tipos de remuneraciones, cómo se pueden plantear. La primera es la remuneración básica, también llamada remuneración fija, que es una remuneración principal fija a través de la cual el trabajador recibe una misma cantidad determinada por cada uno de los módulos temporales en los que desarrolla su prestación laboral. Cuando nos referimos a módulos temporales, somos espacios de tiempo. Por ejemplo, si se puede pactar con el trabajador una remuneración fija semanal, una quincenal o una mensual. Incluso la legislación laboral peruana permite una remuneración integral anual, ¿no? Que es algo que muy pocas empresas practican, pero que tiene ciertas ventajas en planeamientos contraprestativos. Pero para centrarnos en el tema, la famosa remuneración básica es la clásica remuneración fija. ¿Sí? Cuando te contratan y te dicen te vamos a pagar 1.500 soles por ser secretaria de gerencia y ese es tu único ingreso, ¿no? La remuneración básica constituye la contraprestación directa e inmediata más estrechamente conexa con la prestación misma del trabajo. Como se sabe, la remuneración es la contraprestación por el servicio efectivamente prestado. Entonces, el trabajador y el empleador pactan de común acuerdo una determinada remuneración por la prestación de su servicio de manera mensual, quincenal, semanal, ¿no? Con una determinada jornada de trabajo. Puede ser de lunes a viernes, de lunes a sábado, de viernes a martes, ¿no? Con la obligación de un día de descanso semanal obligatorio. Luego de la remuneración, ¿no? Teniendo en cuenta su condición de remuneración básica, los demás beneficios o complementos remunerativos suelen calcularse con relación a esta y no puede ser nunca menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Porque el Estado peruano fija pues una remuneración mínima en atención a que la remuneración tiene que respetar la dignidad del trabajador y para respetar la dignidad del trabajador tiene que ser una remuneración equitativa y suficiente que procure para él por lo menos la subsistencia digna. Además tenemos la famosa remuneración variable o por resultado. Estas se calculan por unidad de obra, es decir, tomando en cuenta un producto, pieza o logro alcanzado. Son los casos típicos de comisiones o destajo, ¿no? En este caso, el empleador retribuye los servicios de sus trabajadores de acuerdo a los productos que llegue a elaborar. No importa mucho cuánto tiempo presta el servicio, aunque ello no quiere decir que en esta forma de cálculo de la remuneración el trabajador no tenga derecho a una jornada máxima laboral, de estas de famosas 8 horas diarias o 48 semanales. Pero la remuneración se le paga directamente por su productividad. Esto es bastante aconsejable porque hoy por hoy las empresas miden la productividad de los empleados y si le asignan una unidad de medida sobre su productividad, les permite evaluar bien qué tan productivo es un empleado y segundo, les permite otorgar una remuneración bastante justa. Claro, si es que la unidad de medida que se plantea para el trabajador sea a destajo o a comisión, está de acuerdo a las reglas del mercado, ¿no? Y que le permite de manera razonable alcanzar una remuneración mínima vital.
Aquí conceptualizamos lo que es el destajo. Este lo quiero mover, ¿me puedes ayudar? ¿No? Ahí está. Dame un segundito. No sé si esto lo están viendo los expositores, los alumnos, participantes. Este negro, porque no me deja ponerlo. Me pongo una esquina abajo. Disculpen la interrupción. Muy bien. Existen dos tipos de ingresos que pueden ser calculados por una unidad de medida productiva. El primero es destajo, que es una forma de remuneración en la que se paga por unidad de obra o tarea o por unidad de tiempo. Normalmente el destajo se regula, por ejemplo, en actividades agrícolas, donde a los trabajadores se les paga por caja producida. Entonces, a mayor cantidad de cajas producidas, mayor cantidad de remuneración. El empleador tiene que calcular que esta unidad de medida sea justa, es una exigencia de equidad y dignidad de la remuneración, que está recogida en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, no podría jamás establecer si un trabajador agrario produce un par de cajas de banano orgánico en un promedio de 8 horas diarias, no le puede imponer pues que para ganar 10 soles al día tenga que producir 50 cajas, porque primero que es imposible y segundo pues se convertiría en un abuso del derecho. Se tiene que buscar una unidad de medida que sea acorde a la productividad promedio en un sector, para que pueda incluso esa unidad de medida dentro del promedio razonable nunca ser inferior a la remuneración mínima vital, que en el sector agrario es distinta a la remuneración común. La remuneración mínima vital del régimen común es 930 soles. Actualmente el gobierno ha prometido que en el mes de marzo del año 2020 va a incrementarse esa remuneración. Según la CGTP, debería incrementarse a 1.500 soles, lo cual es un sueño de opio porque es casi imposible que el gobierno haga esos aumentos. Pero la parte más conservador relacionada con el Ministerio de Trabajo y con el gobierno de turno están indicando que va a ser un aumento estimado de 70 soles, es decir, que la remuneración mínima vital se estima para marzo, a partir de abril, Dios mediante el presidente emita un decreto de urgencia regulándolo, sería incrementado de 930 soles a 1.000 soles. Entonces, la unidad de medida que le quiera imponer el empleador por producto producido por el trabajador, tiene que calcularse en un promedio de una jornada ordinaria estimada entre 5 y 6 días a la semana, no superando más de 8 horas al día, y en un mes esa unidad de medida debe sumar razonablemente no menos de la remuneración mínima vital vigente, porque si no, esa unidad de medida es abusiva y afectaría contra el derecho a tener una remuneración equitativa y suficiente que está en la Constitución Política del Estado y que es un derecho fundamental de todo trabajador. Otra forma de calcular la remuneración es las famosas comisiones, que es una forma de pago que tiene el objeto de estimular a los vendedores o comerciales a que vendan más. Las comisiones representan un porcentaje del precio de venta de un producto o servicio. Por ejemplo, las empresas de telefonía regularmente a sus vendedores de campo o los vendedores de venta receptiva de oficinas les asignan una comisión por cada línea celular vendida. Y claro, igual que como le explicaba en el destajo, se debe establecer una comisión razonable de acuerdo a las reglas del mercado, a nivel de productividad, ¿no? A la producción promedio que hay en la rama de actividad, para que nunca sea inferior a la remuneración mínima vital. La comisión es, por ejemplo, si una línea celular cuesta 1.000 soles para un cliente, de esa venta el empleador te da el 5% de su utilidad, ¿no? Si la utilidad del empleador en esa línea de 1.000 soles es 100 soles, que es lo que le paga Telefónica, por ejemplo, a un dealer, el dealer de esos 100 soles te da el 5 o 10%, por ejemplo, y el 10% de esos 100 soles son 10 soles. Entonces, por ejemplo, por línea 10 soles. Si se estima en el promedio del mercado que un trabajador, vendedor comisionista de líneas telefónicas, coloca pues al menos unas 10 líneas al día, por 10 soles, 100 soles, sobrado trabajando en un mes va a ganar un promedio de 3.000 soles. Y este tipo de sistema contraprestativo es bastante recomendable, por lo menos en casos relacionados con ventas. ¿Por qué? Porque el trabajador va a ganar más mientras más se esfuerce. Mientras mejor sea la calidad de sus ventas, de su trabajo, va a ganar mejor. Entonces, se compensa de una manera más efectiva la contraprestación por el servicio efectivamente prestado, porque lo malo de establecer sistemas contraprestativos
con una remuneración fija alta es que la experiencia práctica en el Perú ha demostrado que mucho trabajador se pone conchudo, ocioso, y hace la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces, como su remuneración es fija y alta, luego el empleador tiene problemas para poder adecuar su remuneración, porque de acuerdo a la legislación laboral, la remuneración no puede ser reducida salvo que medie justa causa y o acuerdo expreso del trabajador, lo cual es muy difícil de lograr. Entonces, desde un inicio, a los jefes de recursos humanos, al momento que los contratan para hacer los sistemas contraprestativos con el jefe de finanzas o con el gerente general del negocio, lo primero que tienen que hacer es cuál es el giro del negocio, el tipo de actividad, y luego establecer los sistemas contraprestativos, partiendo por la remuneración. Si es que es conveniente para el tipo de actividad establecer una remuneración fija, o por el contrario, una remuneración de tajo o comisional, o en algunos casos, una remuneración mixta, que puede ser un fijo, un básico esencial, y complementos remunerativos, ¿no? Mediante comisiones o destajo. No sé si hasta el momento los participantes tienen alguna duda o me está escuchando claramente. Si alguien de los que están ahorita escuchando clase me puede... Ah, genial, gracias Lucho, muchas gracias. Entonces continuamos, si tienen alguna duda me lo hacen saber. Lo que acabo de decir, se permite también una remuneración mixta, que es una tercera forma de cálculo de remuneración, que es aquella que reúne a los dos criterios anteriores señalados, es decir, al cálculo de remuneración por unidad de tiempo y al por unidad de obra. Al cálculo de remuneración por unidad de tiempo nos referimos a la remuneración fija, que se te paga por el mes completo de servicios una cantidad estándar, y por la unidad de obra o de comisión o de venta o de colocación de producto, que es a destajo y o a comisión. Esta forma mixta de cálculo de la remuneración consiste en otorgarle al trabajador una remuneración básica, otorgada por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de forma mensual, como le decíamos, y otra de forma suplementaria, y que se calcule por unidad de obra, por ejemplo, el pago de comisiones por ventas logradas. Entonces, esos sistemas contraprestativos también son buenos para captar gente, porque cuando quieres captar vendedores y les explicas que únicamente van a ganar por comisiones, normalmente se asustan, en especial la gente nueva, porque no tiene mucha experiencia en ventas, entonces dicen, trabajo a lo mejor todo el mes y no coloco mucho, voy a ganar nada. Entonces, como un aliciente, el empleador puede establecer en su contrato inicial que, por ejemplo, los 3 primeros meses de venta tiene un fijo más un variable comisional y que a partir del 4.º mes va a ganar únicamente comisional, como dándole la oportunidad para que respaldarlo, que aprenda y ya conforme va agarrando un buen ritmo de ventas, ya su remuneración pasa a ser únicamente comisional. Es un ejemplo que les doy porque he tenido la oportunidad de asesorar empresas en planeamientos de costos laborales y sistemas contraprestativos, y eso funciona bastante bien como un aliciente para los trabajadores. Muy bien, acá hay un cuadro comparativo, ¿no? La remuneración básica se calcula por una unidad de tiempo, esto es de acuerdo a los meses, semanas, quincenas o días durante los cuales el trabajador haya prestado sus servicios. La remuneración variable es por unidad de obra, sin tener en cuenta tiempo de servicio, sino que produces, que vendes. Y la remuneración mixta que le acabo de explicar es una combinación de las anteriores, donde se calcula por unidad de tiempo y obra. Normalmente se suele estipular de fijo una remuneración mínima vital más un variable que es una comisión o destajo. Dependiendo del tipo de actividad, ustedes pueden planear con su jefe de finanzas cuál es la mejor forma de establecer los planeamientos contraprestativos del personal para hacerlos más eficientes. Muy bien. Aparte de la clásica remuneración que hemos hablado, ¿no? Que puede ser fija, variable y o también mixta, hay complementos remunerativos. Es decir, aparte de esas remuneraciones clásicas, tú puedes pactar con los trabajadores como incentivos, otorgar complementos remunerativos, ¿no? Se llaman complementos y suplementos remunerativos y cada vez adquiere mayor importancia, de tal manera que en determinados países se observa un desplazamiento cuantitativo de la remuneración básica, es decir, ya no es el modelo fordista clásico en el cual te establecían una remuneración básica y tú empezabas en una empresa y morías en una empresa. Ahora los sistemas contraprestativos están más destinados
a otorgar complementos remunerativos, aparte de establecer sistemas contraprestativos que se midan de acuerdo a la productividad netamente del trabajador, como lo explicamos hace un momento, establecer alicientes o complementos remunerativos. Los términos complementos y suplementos no se encuentran tipificados en el ordenamiento jurídico peruano. No hay un concepto de esto. Por el contrario, el concepto de la remuneración está estipulado específicamente en el artículo 6 y 7 del Decreto Supremo 00397-TR, que es el famoso TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pero los complementos y suplementos remunerativos en la mayoría de casos no están regulados o tipificados, salvo algunas excepciones que vamos a citar más adelante en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y también es sumamente importante para ustedes en los planeamientos de costos que hagan para el personal de la empresa, conocer cuáles conceptos son considerados remunerativos y como tal, base de cálculo para beneficios sociales, y cuáles conceptos no. Y eso lo vamos a desarrollar en la presente clase. ¿Por qué es importante esto? Porque se le puede dar un aliciente o facilidad a los trabajadores sin incrementar el costo social, porque si directamente todo tipo de apoyo al trabajador lo incluyes dentro de la remuneración clásica, este es base de cálculo siempre para beneficios sociales. En cambio, que los conceptos no remunerativos establecidos por ley entre los artículos 19 y 20 del TUO de la ley de CTS no son base de cálculo para beneficios sociales. Entonces, ahí sí hay un ahorro, ¿no? Al momento de calcular la CTS, las gratificaciones, las horas extras, una eventual indemnización por despido arbitrario, las utilidades, ¿no? Y bueno, el pago de las vacaciones. El trabajador por los servicios prestados o ocasión de los mismos percibe una serie de conceptos que califican como remuneración y que se originan especialmente en actos autónomos. Son conceptos que no forman parte del básico, pueden ser calculados en base a él, y que no se derivan necesariamente, no siempre, de la prestación ordinaria del trabajo, sino de otros factores relacionados con la prestación misma, la calidad personal del trabajador, circunstancias externas al trabajo incluso, o el resultado del negocio, como son las utilidades. A ver, voy a parar un momento porque tengo una consulta. Muy bien. ¿Puedes repetir lo último? Me indica Renato. ¿Te refieres a los complementos remunerativos, Renato? ¿Se refieren a los complementos remunerativos o a lo anterior sobre los tipos de sistema contraprestativo? La información anterior, bueno, entiendo que es complementos remunerativos. Ok, les explicaba que aparte de la remuneración fija o mixta que ustedes le pongan a los trabajadores o comisional únicamente, también hay otros complementos remunerativos que no son propiamente de manera directa el pago por la contraprestación efectiva. Y como ejemplo les puedo dar la escolaridad, que es una normalmente negociada en convención colectiva, que es un complemento, que es un ingreso que se le da en la época de febrero o marzo a los trabajadores para apoyarlos en la carga familiar, ¿no? En el sector público está regulado por norma, en el sector privado no es una obligación del empleador, pero puede pactarlo o colocarlo como un aliciente para los trabajadores en esas épocas difíciles. Otro clásico complemento remunerativo, regulado sin normas, son las gratificaciones de julio y diciembre, porque la gratificación de julio y diciembre no es propiamente una contraprestación por tu servicio, porque no es que te pagan más en julio y diciembre porque tú trabajaste el doble, sino porque por ley se ha impuesto que se le tiene que otorgar a los trabajadores una gratificación en julio y diciembre, por lo menos un sueldo completo a los que están en el régimen común de la actividad privada y en otros regímenes especiales parte de este. Otro caso de complemento remunerativo es las utilidades, que por ley se ha impuesto que al trabajador se le pague, ¿no?, un porcentaje de la renta obtenida luego del pago de impuestos. Es un porcentaje dependiendo del tipo de actividad que varía entre el 5 y el 10% de esta utilidad. Otro ejemplo de complemento no remunerativo son los famosos bonos por productividad. En este caso sí habría una relación directa con la productividad, porque tu jefe te dice, bueno, aparte de tener tus comisiones, si tú llegas a una media que supera las 100 ventas al mes, aparte de tu comisional, te voy a dar un bono por productividad, que asciende a 300 soles. Entonces, el trabajador se esfuerza más por lograr siempre superar la media
establecida por el negocio para obtener estos complementos o suplementos remunerativos. No sé si con ello más o menos les ha quedado claro el panorama de los complementos y suplementos remunerativos. Ya, excelente. Muy bien. El trabajador por los servicios prestados o con ocasión de los mismos percibe una serie de contextos que califican como remuneración y que se originan especialmente en actos autónomos. Son conceptos que no forman parte del básico, pueden ser calculados en base a él sí, y que no se derivan necesariamente de la prestación ordinaria del trabajo, como les explicaba, sino de otros factores relacionados con la prestación misma, la calidad personal del trabajador, circunstancias externas al trabajo o el resultado del negocio. Que les he dado ya algunos ejemplos y que lo vamos a desarrollar más adelante. La denominación de estos conceptos remunerativos complementarios o suplementarios es diversa. Usualmente suelen utilizarse los términos siguientes: gratificaciones, asignaciones y bonificaciones. Estos complementos remunerativos se dividen en 4 grupos. Las compensaciones contraprestativas. Este primer grupo de complementos se relaciona con la prestación laboral efectiva, pero no suele corresponder a la prestación ordinaria del trabajador, de tal forma que tiende a compensar la normalidad o el carácter extraordinario al esfuerzo del trabajador común. Por ejemplo, la bonificación, pues no por productividad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo común del trabajador por su horario de trabajo está calculado en unidad de tiempo con una remuneración fija o en una remuneración variable por comisiones, pero es el promedio. Pero al trabajador que supere ese promedio por un esfuerzo extraordinario, es cuando le dan una compensación contraprestativa, que es que le otorgan una bonificación por productividad. Ese es el clásico ejemplo de una compensación contraprestativa. Guarda relación con la prestación de servicios, pero centralmente pretende reconocer la especial dedicación y o cabal prestación de servicios del trabajador. Y en esto medio se suelen llamar bonos o bonificaciones, como el ejemplo que les acabo de dar. No sé si este primer tipo de complemento remunerativo les queda claro. Son las famosas compensaciones contraprestativas. Ejemplo de este grupo serían los pagos que se efectúan por bonos regulares por desempeño o cumplimiento de objetivos. Las horas extras, ¿no? Porque es contraprestativo y es porque tú excedes la jornada ordinaria, ¿no? Hay algo importante, por ejemplo, en relación a las horas extras que sí no quisiera dejar de tocar, que es que la hora extra propiamente debe llamarse hora extraordinaria. Y la hora extraordinaria en sistemas contraprestativos no puede ser permanente. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucho empresario que, entre comillas, impone horas extras a los trabajadores. ¿Para qué? Para que genere más producción, pero lo hace durante todo el año. Hay empresas que SUNAFIL ha fiscalizado y encuentran de que los trabajadores laboran 12 horas al día durante todo el año. Y para SUNAFIL, esto es una infracción en materia de relaciones laborales, por la sencilla razón de que la hora extra, su naturaleza es extraordinaria, es decir, no puede ser continuo durante todo el año. Solo tiene que deberse a temas extraordinarios que permiten en un momento de crisis quizá, o de cumplir con un determinado meta o objetivo o compromiso de la empresa con un cliente, se solicita a los trabajadores se pongan la camiseta durante un periodo de tiempo para que cumplan esos objetivos, pero no puede ser durante todo el año, porque acaba con su carácter de extraordinario y se vuelven ordinarias. Y al ser la hora extraordinaria, afecta directamente contra la prohibición de la jornada máxima legal que dice que ningún trabajador debe laborar más de 8 horas diarias o 48 semanales. Si realiza horas extras todo el año, prácticamente esa se ha vuelto su jornada ordinaria y ya no es una jornada extraordinaria. Entonces, espero que esto les quede bien claro, porque SUNAFIL en los últimos meses, en el último año prácticamente, ha emitido bastantes sanciones de multa a empresarios que han establecido horas extras de manera continua a sus trabajadores. El derecho laboral se creó, una de las principales batallas que originó el derecho laboral en el siglo del XVIII y XIX fue el tema de ganar la jornada máxima legal, que es que a los trabajadores se les explotaba y laboraban 18 hasta 20 horas al día en algunos casos, durante la Revolución Industrial, y generaba pues enfermedades no solamente psicosomáticas, sino de todo tipo, y la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, debido a marchas, luchas de clases sociales, se logró establecer ya prácticamente reconocido a nivel mundial
y por los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, de que los trabajadores no deben laborar más de 8 horas diarias y o 48 semanales, y que se puede permitir horas extras en situaciones extraordinarias y excepcionales, pero no de manera continua porque afectan la vida y la salud del trabajador. Muy bien. Les estaba explicando, pues, ¿no?, que ejemplos de estos sistemas contraprestativos, complementos contraprestativos, tenemos, pues, distintos tipos de bonificaciones por horas extras, y hay otros que son, por ejemplo, en construcción civil por trabajo en altura, por servicios nocturnos que tienen una sobretasa de horario nocturno, bonificaciones por toxicidad, porque tiene que ver con la relación laboral, porque hay trabajadores que se exponen a riesgo tóxico, como es los que trabajan en grifos, que si no están adecuadamente protegidos por mascarillas y si no tienen determinados periodos de descanso, pueden adquirir enfermedades ocupacionales que, bien graves, que pongan en riesgo su salud. O también bonificaciones por zona de emergencia, por trabajos de riesgo, altura, etc. El carácter condicionado o no que puede tener este tipo de ingresos no supone un rasgo que denote un carácter no remunerativo, ¿ok? Pero ese tema de diferenciar la remuneración de los conceptos no remunerativos es algo que les voy a exponer más adelante. Estoy dando unos pequeños alcances, pero quiero primero que nada que les quede claro lo que ya venimos hablando. El empleador puede establecer la remuneración bajo 3 supuestos, que es remuneración fija, remuneración variable, que es lo que hablábamos de estajo comisión, que miden mejor la productividad de los empleados, y una remuneración mixta, que puede ser un fijo más un variable. Además de la remuneración clásica, que puede ser en estos 3 sistemas, el empleador puede utilizar distintos tipos de complementos remunerativos, algunos de ellos de carácter propiamente remunerativo y otros que son por imperio de la ley no remunerativos, y al ser no remunerativos son más atractivos para los empresarios porque no inciden como base de cálculo para el otorgamiento de beneficios sociales. No sé si hasta acá todo viene quedando claro. Me preocupa bastante que, como es un tema un poco denso, quiero que las cosas les queden claras. Si tienen alguna duda, te lo voy a agradecer que me lo manifiesten. Ok, muchas gracias. La jurisprudencia, ¿qué es? Para los que no tienen conocimiento de temas legales como nosotros los abogados, la jurisprudencia son los precedentes que van creando los jueces cuando hay un conflicto en una relación jurídica laboral, como es que un trabajador demanda al empleador o viceversa el empleador al trabajador, y en casos específicos sientan criterios para interpretar las normas legales. La jurisprudencia laboral sienta criterios para poder interpretar correctamente las normas laborales. Entonces, la jurisprudencia coincide en señalar que debe incluirse en el cálculo de los beneficios sociales a los complementos contraprestativos, porque considerarse en principio que son conceptos remunerativos. A modo de ejemplo, citamos el pronunciamiento de la segunda sala laboral de mínima, recaído en un expediente del año 94, antiguo, pero que hasta ahora se usa como referente, en el cual califican como conceptos remunerativos a las horas extras y a la bonificación por guardia. Antes los empresarios no los utilizaban como base de cálculo para horas, para calcular beneficios sociales. O sea, la gratis se la calculaban solamente en base a su remuneración fija y no incluían las horas extras promedio. Ahora sí se incluye, ¿no? Igual bonificaciones continuas. ¿Por qué? Porque para poder ser base de cálculo de beneficios sociales, las remuneraciones tienen que cumplir con el criterio de regularidad, ¿no? Que es que se deben otorgar al menos 3 veces en un periodo de 6. Otro tipo de complementos remunerativos son los suplementos personales. Este segundo grupo está conformado por prestaciones de carácter personal del trabajador, usualmente denominadas asignaciones. En este caso no se atiende a la prestación laboral, sino a determinadas condiciones del trabajador, tal como su capacitación, su experiencia, su especialidad, o situaciones netamente íntimas como es el número de hijos, porque hay empresas que calculan el bono por escolaridad dependiendo del número de hijos y otorgan un bono por escolaridad por un hijo 100, por 200 y así sucesivamente. Usualmente son denominados conceptos remunerativos, pero por normas expresas, como es el tubo de la ley de CTS, su artículo 19 y 20, pueden ser excluidos de su carácter remunerativo salarial, por ejemplo, como una asignación por nacimiento del hijo o por fallecimiento de familiares.
Tengo una consulta. ¿Los conceptos remunerativos son considerados para los beneficios sociales? Sí. Efectivamente, los conceptos remunerativos siempre deben ser empleados como base de cálculo de beneficios sociales. Pero para ser empleados como base de cálculo de beneficios sociales, el tubo de la ley de STS no solamente indica que tienen que ser remunerativos, sino también haberse percibido con criterio de regularidad. Es decir, tienen que haberse percibido en promedio un periodo de 6 meses, 3 veces, como mínimo, para que cumplan con el criterio de regularidad y se ponga como base de cálculo, por ejemplo, de la CTS o como base de cálculo de las vacaciones o como base de cálculo de las gratificaciones legales. Y hay conceptos no remunerativos que están, como le digo, principalmente regulados literalmente de manera taxativa en el tubo de la ley de CTS en los artículos 19 y 20. Norma, ok, los suplementos personales usualmente son conceptos remunerativos, pero por normas expresas, como les explicaba, pueden ser excluidos de su carácter salarial, como la famosa asignación por nacimiento de hijos o por fallecimiento de familiares, que lógico no se dan de manera regular tampoco, porque pues nadie tiene 5 hijos dentro del mismo año, salvo que sea pues quintillizo, ¿no? Pero se dan una sola oportunidad y también por fallecimiento de familiares, ¿no? Salvo que uno tenga tanta mala suerte que un accidente pierda un buen número de familiares. De ahí vienen los suplementos particulares, que son conceptos que percibe el trabajador por circunstancias ajenas a la prestación laboral y además ajenas a su propia condición personal, generalmente llamadas gratificaciones. Por ejemplo, las gratificaciones legales de julio y diciembre. Se perciben porque se celebran acontecimientos cívicos, ¿no? El 28 de julio y diciembre por fiestas navideñas, o religiosos con independencia de la nacionalidad o religión del trabajador, porque las normas que regulan, por ejemplo, las gratificaciones legales no excluyen al trabajador que no es peruano, al extranjero, porque hay mucha gente que me preguntan a veces que si le tienen que dar gratificaciones a los extranjeros porque se otorgan como consecuencia de la celebración del 28 de julio y es un tema patriótico. Pero la norma no excluye, y cuando la norma literalmente no excluye a un determinado tipo de trabajador, le corresponde el beneficio. Igual puede ser una persona que dice que se considera atea, que no cree en Dios. Entonces un empleador astuto podría decir, bueno, entonces yo por qué te voy a dar gratificaciones de Navidad. Pero lo cierto es que la norma que regula las gratificaciones no lo excluye. Entonces, el clásico ejemplo de suplementos particulares que no están relacionados con una condición personal del trabajador, ni tampoco como consecuencia de su trabajo, son las gratificaciones legales de julio y diciembre. Muy bien, Renato me pregunta, si tengo una asignación por más de 6 meses consecutivos, ¿se puede considerar en la masa remunerativa? En principio sí. Sí, salvo que esta asignación esté dentro del listado de los conceptos no remunerativos del tubo de la ley de CTS, como por ejemplo una asignación por educación. La asignación por educación que le suele dar el empresario a un trabajador para reforzar sus conocimientos, por ejemplo, si está llevando una especialización que puede durar un año, por ejemplo. Este tipo de apoyo económico por educación, esa asignación por educación, a pesar de que tú la percibes durante todo el año, ese año que estudiaste una especialización, por imposición de la ley, es considerado un concepto no remunerativo y por tanto no es base de cálculo para sus beneficios sociales. Así que en relación a tu pregunta, en principio, cuando la asignación es regular, efectivamente suele considerarse como un concepto remunerativo y base de cálculo, salvo que esté dentro del listado de los conceptos no remunerativos estipulados en el artículo 19 y 20 del tubo de la ley de CTS, que más adelante les voy a exponer con la mejor claridad posible. Muy bien. Habiendo culminado el tema de los suplementos particulares, culminamos con el cuarto tipo de complementos remunerativos, que son los complementos aleatorios, que se derivan de las situaciones y los resultados de la actividad de la empresa. Es decir, no basta el buen desempeño laboral del trabajador. En el sistema peruano ya se están apreciando algunos convenios colectivos de trabajo y acuerdos no normativos laborales, donde las empresas combinen con los trabajadores la entrega de conceptos determinados si se cumplen índices basados en la productividad, utilidad o ventas, ¿no? Pero también no dependen únicamente de la buena marcha del negocio por la
por el trabajo de los empleados, sino a veces de factores exógenos, ¿no? Y en esos supuestos se les suelen llamar complementos aleatorios. Y dependiendo cómo se otorgan, tienen naturaleza remunerativa o no remunerativa. Ya les estoy adelantando que los conceptos no remunerativos, aquellos que no son base de cálculo de beneficios sociales, vienen taxativamente regulados en dos artículos, que son el artículo 19 y 20 del TUE de la ley de CTS. Y esos lo deben conocer ustedes, porque todo aquello que no cuadra dentro de esos conceptos se presume remunerativo. ¿Ok? Cualquier ingreso del trabajador que no esté excluido, discúlpeme, por mandato legal del TUE de la ley de CTS, se presume remunerativo. ¿Ok? Se le llama, a esa concepción se le llama presunción de vis atractiva, que es un latinazgo que no quiere decir otra cosa que todo lo que el trabajador percibe, en principio, se presume remunerativo. Y solamente no es remunerativo cuando una norma expresa lo señala así. ¿Ok? Muy bien. Ok. Los conceptos no remunerativos pueden ser de diversa periodicidad. Son mensuales en términos generales, las condiciones de trabajo, el valor del transporte, las bonificaciones por educación, la movilidad, los viáticos, los gastos de representación, etc. Y tienen periodicidad anual las utilidades, la canasta de Navidad, las asignaciones por cumpleaños. Son ocasionales, por último, las gratificaciones extraordinarias, porque son ocasionales extraordinarias, además, las asignaciones por nacimiento de hijos, que uno no puede prever con exactitud cuándo alguien va a tener familia, o por fallecimiento, porque nadie sabe el día de su muerte de un familiar, ¿no? Entonces, los conceptos remunerativos y no remunerativos, recuerden ustedes, remunerativo, en principio, todo pago, ingreso otorgado por el empleador al trabajador, salvo que esté literalmente excluido de tal naturaleza en los artículos 19 y 20 del TUE de la ley de CTS. Aquí lo cito, el TUE de la ley de CTS es el decreto legislativo 650. Este, en su artículo 19, te señala de manera específica cuáles no se consideran remuneraciones computables para cálculo de beneficios sociales. El primero es el de literal A, que es la gratificación extraordinaria u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad, o sea, como un regalo del empleador, o que hayan sido materia de convención colectiva, pero con esa misma naturaleza, a título de liberalidad, en el sentido de que el empleador ha aceptado otorgar esa gratificación extraordinaria, o establecidos por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo o por laudo arbitral, en buena medida que se hayan impuesto mediante un convenio colectivo o que haya sido netamente una liberalidad del empleador. ¿Ok? Se incluye en este concepto a la famosa bonificación por cierre de pliego. O sea, normalmente en los pactos de negociación colectiva, los trabajadores, independientemente de todas las cláusulas de otorgamientos de uniformes, las cláusulas de condiciones de trabajo, de permisos de licencias sindicales, las cláusulas de otorgamiento de licencia por fallecimientos, de apoyos extraordinarios por nacimiento de hijos, las cláusulas de incrementos remunerativos, de otorgamientos de bonificaciones. Hay una cláusula tipo que las presentan en el 99% de los pliegos de negociación colectiva de los trabajadores, que es la famosa cláusula de cierre de pliego, que es que el día que se cierra la negociación colectiva, el empleador le otorga una asignación económica a todos los afiliados al sindicato, que puede variar de lo que tengo experiencia entre 100 soles hasta 5.000 soles en promedio. Este tipo de pago extraordinario, que no se da siempre, porque no siempre los empresarios lo aceptan en una convención colectiva, está señalado taxativamente como un concepto no remunerativo, ¿no? Dispuesto por una norma legal. Y el otro es las famosas gratificaciones extraordinarias. Acá tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la norma lo indica claramente, gratificación extraordinaria. Como cuando les hacía yo el ejemplo de las horas extras. La hora extra es extraordinaria. Si tú la impones dentro de la jornada de todos los días, de todos los meses del año, deja de ser extra y se convierte en jornada ordinaria. Y si supera las 8 horas al día, estás haciendo un abuso de la ley, un abuso del derecho y estás generando explotación en los trabajadores. Y eso está prohibido.
Entonces, igual, la gratificación extraordinaria, no estamos hablando de un abuso, pero quería hacer la comparación con lo extraordinario, para ser considerado un concepto no remunerativo y por tanto no base de cálculo de ningún beneficio social, tiene que ser extraordinario. Es decir, se debe otorgar por una liberalidad del empleador rara vez durante la relación laboral. Pero por el contrario, si el empleador les otorga gratificaciones extraordinarias todos los meses o todos los años de manera continua, 2, 3, 4 años seguidos, inmediatamente ese concepto se convierte en un concepto remunerativo porque ya deja de ser extraordinario. Así que mucho cuidado porque hay empresarios que dicen, bueno, la ley me dice claramente que es un concepto no remunerativo gratis extraordinario, así que yo, para limitar el sobrecosto laboral, le voy a poner todos los meses una gratificación extraordinaria, la denomino así, le pongo 100 soles porque es una liberalidad mía. Error. O sea, si la otorgan no extraordinariamente, sino de manera continua, es claro que SUNAFIL y eventualmente un juez va a declararlo un concepto remunerativo y les va a ordenar que lo tengan en cuenta para base de cálculo de beneficios sociales. Y si lo vienen aplicando desde hace años atrás, va a pedir que le reintegren al trabajador beneficios sociales porque no tuvieron en cuenta como base de cálculo una remuneración, una gratificación extraordinaria que realmente no era extraordinaria, sino era continua. A pesar de ser una liberalidad, si quieren, pero si fue entregada de manera continua, perdió su carácter extraordinario y pasa a ser concepto remunerativo. No sé si hasta ahí, respecto del primer concepto no remunerativo, tienen alguna duda. Veamos. Bueno, creo que todo va viendo claro por ahí. Luego tenemos cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Es decir, las utilidades legales o las adicionales, porque la ley te dice, por ejemplo, que en actividades relacionadas al comercio por mayor y menor es el 8% de utilidades de la renta neta y tú, por ejemplo, dices, no, yo a mi trabajador me parece que son lo máximo y yo no le voy a dar solamente la utilidad que establece la norma, sino que le quiero dar una utilidad del 15%. Este tipo de utilidad otorgada adicional a la generada por ley y también la otra, la generada por ley, ambas, no son conceptos remunerativos y no son base de cálculo de beneficios sociales, lo reitero, por imposición de la norma legal, porque la ley lo dice así. Entonces, eso ténganlo claro. Las utilidades, cualquier forma de participación de las utilidades del negocio, es un concepto no remunerativo. Y suelen utilizarlos en sistemas contraprestativos muchos empresarios, porque si han tenido un buen año los trabajadores, deciden darles pues un 10% más o un 12% más de utilidades a sus empleados y lo reparten de manera mensual de enero a diciembre y le otorgan todos los meses un 1% como utilidad extraordinaria. Y eso está justificado contablemente y a pesar de que se otorgue regularmente por imposición de la ley, no es concepto remunerativo y por tanto no es base de cálculo para beneficios sociales. Otro concepto no remunerativo por imposición de la ley es el costo o valor de las condiciones de trabajo. Efectivamente, ¿no? La condición de trabajo, ¿qué quiere decir? Que es aquello que el empleador debe darle al trabajador para el cabal desempeño de sus labores. Por ejemplo, a los vendedores corporativos les suelen dar, porque viajan, viáticos. Y en algunos casos, por ejemplo, vendedores de ferreiros, de maquinaria, les solían dar, por lo menos en la época que asesoraba yo ferreiros, les solían dar gastos de representación, porque ellos sacaban a comer y a enamorar a los que eran los encargados de decidir comprar o no maquinaria de ferreiros. Entonces, estas son condiciones de trabajo que se le otorgan a los empleados para que desempeñen sus funciones. El otorgamiento de uniformes en determinadas actividades, por ejemplo, los que trabajan en provías, que trabajan a la intemperie y que pueden sufrir daños por el sol, tienen que utilizar un overol forrado con rayas intermitentes para evitar que los atropellen y que los proteja de los daños del sol. Y entonces eso es necesario para que ellos puedan ejecutar su servicio. Y como es necesario para que ellos puedan ejecutar su servicio, es una condición de trabajo. La condición de trabajo es aquello que propiamente no significa una ventaja patrimonial para el trabajador y que se le otorga para el cabal desempeño de sus funciones. Que sin ello
no podrían cumplir adecuadamente sus funciones. A eso se llama condición de trabajo. Acá me hacen dos preguntas. Primero, Renato pregunta, ¿y el concepto vale de alimentos se utilizan en algunas entidades financieras? Muy bueno, esa es una prestación alimentaria de suministro indirecto. Y más adelante en esta misma diapositiva está regulado en el tubo de la ley de CTS como un concepto no remunerativo. Es decir, los vales de alimentos no deben ser considerados como base de cálculo de beneficios sociales porque lo impone la ley, porque la ley lo indica así. La ley dice que las prestaciones alimentarias de suministro indirecto, como son los vales por alimentos, no son conceptos remunerativos. Es un buen aliciente que dan las empresas para favorecer unos ingresos más dignos para los trabajadores sin que esto involucre un sobrecosto social. Está dentro de lo que se puede extender como un planeamiento contraprestativo que limita sobrecostos laborales. Katia Flores nos pregunta cuántos trabajadores como mínimo tiene que tener una institución para pagar utilidades. 20. No, las empresas que tienen más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades. Y esta es una muy buena pregunta porque, bueno, voy a hacer una crítica saludable. Lo que ocurre es que muchas empresas, ¿cuántos? Pero si esta es una sede, no. Buena pregunta, sí. Cuando la norma te dice que con más de 20 trabajadores tienen obligatoriamente que repartir utilidades entre los empleados, la misma empresa puede tener varias sedes. Es decir, la misma empresa puede tener sedes en la ciudad de Chiclayo, de Piura, de Trujillo y Lima. Y no calculas el número de trabajadores por trabajador por sede, sino el número de trabajadores en la planilla. Si hay 10 trabajadores en Chiclayo, 10 en Tumbes, 2 en Lima, y ahí sumaste 22. Y a todos les debo repartir utilidades. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que por ahí he absuelto las consultas que tenían ahorita de manera inmediata. Nos salimos un poco de lo que estamos conversando, pero es necesario aclararles sus dudas. Otro concepto no remunerativo por imperio de la ley son las canastas de Navidad o similares. Bueno, normalmente canastas de Navidad no te suelen dar en julio, ¿no? A todos los trabajadores les suelen dar canastas de Navidad en el mes de diciembre, normalmente en la quincena de diciembre, casi al mismo tiempo que otorgan las gratificaciones a los trabajadores o a más tardar el 20 de diciembre. Y la canasta de Navidad puede otorgarse en especie o en dinero. No está prohibido que la canasta de Navidad sea un bono por Navidad, ¿no? No propiamente canasta, pero sea un bono por Navidad que incluye un monto o vales de consumo de Plaza Vea, Vivanda, Metro, para la canasta navideña, para que tú mismo escojas qué productos quieres con un determinado límite. Y lo clásico siempre es porque al empresario le gusta pues tener su celebración, su chocolatada, su fiesta de fin de año. Les gusta hacer las canastas verídicas, que es que hacen un cálculo de productos propios para Navidad, como son panetón, pavo, chocolates y todo aquello que uno regularmente consume en la cena navideña, su champán, todo para que el trabajador lleve a su casa. Y la canasta de Navidad, por imperio de la ley, no es un concepto remunerativo. Buenas noches. ¿Cómo se calcula las utilidades? Ok. Las utilidades se calculan sobre la renta neta después de impuestos. Y normalmente las empresas la declaran su renta en el mes de marzo de todos los años. Y en el mes de abril, dentro de los 30 días siguientes de la declaratoria de su renta, deben repartir a los trabajadores sus utilidades con una liquidación de utilidades. La liquidación de utilidades es un documento formal que incluye y establece claramente que ese porcentaje que le corresponde a los trabajadores, por ejemplo, el 8% de la renta del empleador en el ejercicio anterior, se calcula entre todos los trabajadores y se divide sobre la base de los días efectivamente elaborados por el trabajador y el resto de trabajadores y sobre la base de la remuneración percibida por el trabajador y por el resto de trabajadores. Y de esa fórmula que está estipulada en el decreto legislativo 677, tienes tú el cálculo de utilidades. Está regulado en una norma de manera específica, te lo puedo pasar. ¿Ok? Ahora, volvemos a lo que estábamos conversando. En el sector público no existe el tema de utilidades,
pero bajo otro concepto pagan toda vez, no genera lucro, sino un servicio. Bueno, no me quedó claro esto. Dicen, en el sector público no existe el tema de utilidades, no, pero bajo otro concepto pagan, toda vez que no genera lucro, sino un servicio. ¿Me puedes hacer el ejemplo? No recuerdo, pagan, por ejemplo, las instituciones públicas dan tema de escolaridad, hay determinadas bonificaciones reguladas en el decreto legislativo 276 y ahora en la ley de servicio civil, pero el ejemplo que me estás dando, Lucho, no lo conozco. Probablemente exista, pero no lo conozco. No sé a cuál te refieres. Muy bien, continuamos. El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubre el respectivo traslado. Este valor de transporte nunca es concepto remunerativo siempre y cuando cumpla con el criterio de razonabilidad. ¿Qué pasa? Hay mucho empresario tramposito que para evitar sobrecostos laborales le dice a un empleado, ¿sabes qué? Te voy a pagar 1.000 soles de remuneración mensual, pero como sé que es poco, te puedo pagar otros 1.000 como concepto de movilidad. Pero es que lo necesito hacer así porque si yo te pago 2.000 del frente, voy a tener que utilizarlo de base de cálculo para beneficios sociales y no tengo plata. Ese proceder está mal. Si el empleador quiere utilizar un concepto no remunerativo como la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, tiene que hacer un cálculo real de cuánto es lo que cuesta pues, que un trabajador regularmente en un transporte público pueda llegar desde su casa hasta el trabajo, del trabajo a su casa durante todos los días del mes. Por ejemplo, si es con transporte público, el cálculo de bono por movilidad supeditado a la asistencia al centro de trabajo, si el pasaje está a 2 soles, 2 soles de ida, 2 soles de vuelta, y si viaja 4 veces dentro del día con un refrigerio, son 8 soles diarios. Si trabaja 5 días a la semana, 8 por 5, 40. Por los 22 días que tiene la semana, calcula si te sale pues no más de 250 soles. Ese tipo de monto es razonable y tiene que ver con el costo en el mercado del transporte público. Pero si te pone 1.000 soles y no se justifica, o te pone 1.000 soles y tú vives a una cuadra de tu centro de trabajo, se evidencia inmediatamente que están haciendo un fraude a la ley y que te están encubriendo bajo un concepto no remunerativo el pago, una remuneración, ¿no? Es decir, es cuando el empleador utiliza de manera equivocada o con mala fe o mal asesorado conceptos no remunerativos que no son razonables. Entonces, en estos supuestos, la norma es clara. El literal le dice, el valor del transporte, o sea, movilidad, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente, esa palabra es fundamental, cubre el respectivo traslado. Se incluye en este concepto, además, el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que se otorga que cumple con los requisitos antes mencionados, que es la razonabilidad para asistir al centro de trabajo. Y hay otra movilidad que es condición de trabajo, que es la movilidad que se otorga a los vendedores de campo. Es que el empresario dice, oye, quiero que vayas a vender hoy día a Paita. Tú trabajas en Piura y necesito que vayas toda la semana a Paita. El trabajador le dice, jefe, sí, pero para trasladarme a Paita no tiene que salir de mi bolsillo. Porque es una condición necesaria que yo gaste el pasaje a Paita para poder ir a vender a Paita. Yo vivo en Piura. Entonces, el empleador le puede asignar una movilidad como condición de trabajo. Ya no supeditada a la asistencia al centro de trabajo, sino como condición de trabajo. Pero esta movilidad como condición de trabajo, que no es concepto remunerativo, tiene que cumplir con 2 requisitos. Una, con un requisito tributario, que es que se tiene que tener una planilla de movilidad, donde el trabajador rinda todos los días los gastos efectuados en movilidad. Y en segundo lugar, como lo mencionábamos respecto a la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, debe ser razonable. Es decir, el pasaje promedio de Piura a Paita es 5 soles ida y 5 soles vuelta, 10. En el mes no le vas a dar 2.000 soles de movilidad como condición de trabajo, sino simplemente lo que en promedio es al mes, 10 soles por 22 días hábiles que trabaja, estamos hablando de 220 soles. Y eso se registra en una planilla de movilidad cuya formulario ha sido establecido por SUNAT. Además, para que sea un gasto deducible, ¿no?
Las asignaciones o bonificaciones, como lo expliqué hace un momento, por educación, siempre que sea, recuerden, ven cómo utiliza la norma, un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Claro, si un trabajador está llevando una especialización, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, porque es el jefe de seguridad de la empresa, esta especialización, en promedio, por ejemplo, que te la brinde la UDEP, es 1.000 soles mensuales. El empresario puede cubrir íntegramente ese pago, ¿no? Hay empresas que lo tienen como práctica y te especializan. Y esa bonificación por educación, si es razonable, por de acuerdo a las reglas del mercado del tipo de universidad o centro de educación, y está sustentado en un contrato en que la empresa asume ese pago directamente y emite los comprobantes correspondientes a nombre de la empresa, está debidamente sustentado. Entonces, hay mucho trabajador que es bien competitivo y que entiende, por ejemplo, que la empresa no le pueda pagar demasiado, pero ello lo compensa con asignaciones por educación. Entonces, eso le gusta, acepta un pago pues, de una remuneración fija de 1.500 soles, pero siempre y cuando se le capacite todos los años en temas relacionados con su actividad. Es válido. Y ese tipo de capacitación por educación, por imperio de esta norma legal del artículo 19 que estamos conversando, es un concepto no remunerativo, siempre y cuando sea razonable el monto y sea sustentado. ¿Ok? Muy bien. Además de la bonificación por educación, hay otros tipos de asignaciones o bonificaciones por temas aleatorios, como lo conversamos hace un momento, que es por cumpleaños del trabajador, por matrimonio de un trabajador, por nacimientos o fallecimientos, y aquellas otras de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades, siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva. ¿Ok? Regularmente, este tipo de bonificaciones, asignaciones que acabo de citar, para que sean considerados un concepto no remunerativo, deben haber sido convenidas en pactos colectivos. Si alguno de ustedes ha tenido sindicato, ha formado uno, se van a dar cuenta que los pliegos de reclamos que presentan los trabajadores tienen un montón de cláusulas de bonificación por matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento, por obtención de grado o título superior, por distintos tipos de cuestiones relacionadas no propiamente con la productividad del trabajador, sino con festividades, ¿no? Por aniversario, por quinquenio en la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de asignaciones o bonificaciones que regularmente se estipulan en negociaciones colectivas no son considerados conceptos remunerativos y por tanto no son base de cálculo de beneficios sociales. No sé si hasta aquí todo va bien. Voy a revisar si hay alguna duda. Ok, no, gracias a Dios están todos hasta el pronto claro. Otro caso son los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para consumo directo y de su familia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes trabajan en una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos y se fabrican conservas, la empresa puede otorgarles razonablemente una lata diaria de conservas para sus trabajadores, y esto razonablemente es para la familia. Una familia de 3 come con una conserva, o 2 conservas diarias, no dependiendo del número familiar. Y cuando son otorgadas de manera razonable a los trabajadores, ese tipo de complemento es no remunerativo, no es base de cálculo de beneficios sociales. Por el contrario, cuando no es razonable y te otorgan una remuneración fija de 1.000 soles y te dan en producto de pan llevar, como en este caso es la famosa conserva, en cantidad de 2.000 unidades, es ilógico primero que tú vas a consumir con tu familia todo el santo día conservas y que así sea tu familia numerosa en principio, es irrazonable que consuman tal cantidad de ese producto. Entonces ahí la norma prevé de que lo que estaría haciendo el empresario es un fraude a la ley y que prácticamente se los da como una remuneración en especie para que ellos la vendan y para poder evadir el pago de sobrecostos por beneficios sociales, ¿no? Entonces, esto también es importante para ustedes. Los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción de la empresa, es distinto a los vales de alimentos que otorgan para qué.
vayas a supermercados, sino los que mismo produce la empresa, que sean en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. En esos casos, si son razonables, son conceptos no remunerativos, son un complemento que a los trabajadores les mejora el buen clima laboral, sus ingresos, sin generar sobrecostos al empresario. Acá vuelvo a tocar el tema de condiciones de trabajo porque es muy importante que lo manejen y está en la ley. Las condiciones de trabajo son todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, los uniformes que les hacía en ejemplo, y en general todo lo que, de nuevo la palabra, razonablemente cumpla con tal objetivo y no constituya un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. Esto incluso se incluyen los celulares, ¿no? Son herramientas de trabajo prácticamente que otorga el empleador al trabajador para realizar bien sus funciones. Las herramientas de trabajo no son otra cosa que condiciones de trabajo y no son un concepto remunerativo. Lo que me preguntaban hace un momento, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación del servicio o cuando se derive de mandato legal. Como le decía, hay dos tipos de alimentación que puede dar el empleador que son conceptos no remunerativos. Una eran esos famosos vales por alimentos que me preguntaron hace un momento, que lo otorga el empleador mediante un suministro indirecto, y ese no es un concepto remunerativo. Y el otro cuando es una condición de trabajo. Por ejemplo, los que laboran en campamentos mineros, donde la zona donde está el campamento no tiene una ciudad cerca, no hay restaurantes, no hay pensión de alimentos, y es el propio empresario quien tiene que poner un comedor dentro de esa zona para que los trabajadores que viven en el mismo campamento puedan ingerir sus alimentos dentro del mismo campamento. Entonces, en esos supuestos es una condición de trabajo porque no hay forma que ellos pudieran preverse de alimentos porque la zona donde laboran es muy alejada de cualquier pueblo donde puedan ir a ingerirlos. Cuando es una condición de trabajo esos alimentos es un concepto no remunerativo. Y otro es el refrigerio que no constituye alimentación principal. La alimentación principal, ¿qué son? El desayuno, el almuerzo y la cena. Aquello que es refrigerio, que no es alimentación principal, por ejemplo, el break. La empresa coloca un cafetín dentro de la oficina, normalmente de empleados, donde hay galletas, hay café, ¿no? Hay tortitas, sanguchitos. Los trabajadores en los intermedios, para despejarse, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, van y se toman un café con unas galletas, ¿no? Ese tipo de refrigerio, que no es alimentación principal, es un concepto no remunerativo. A los empresarios les gusta porque principalmente en trabajos de oficina ayudan a despertar a los empleados, siempre y cuando no sean muy pesados, porque cuando uno come mucho le da sueño, ¿no? Pero normalmente su cafecito con su galletita integral es algo que las empresas que elaboran en oficina suelen ofrecerle a sus trabajadores. El artículo 20, porque hablábamos del 19 y 20 del TUB de la ley STS, señala que tampoco se incluirá en la remuneración completable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicio. Ya lo expliqué, en la de campamento minero o de zonas donde por normas de inocuidad los trabajadores tienen que comer dentro de la planta y no pueden salir porque pueden traer un agente contaminante. En esos supuestos es una condición de trabajo. Es necesario que coman dentro del centro de trabajo, en lo que se llaman los famosos comedores. En estos casos, ese tipo de costo, ese tipo de gasto en el que ocurre el empresario, es considerado por imperio de una norma legal como un concepto no remunerativo y por tanto no es base de cálculo para el otorgamiento de beneficios sociales. No sé si hasta acá las cosas le vienen quedando claro entre lo que son los conceptos remunerativos y no remunerativos. No sé si alguien tiene alguna duda específica en relación a esto. Me voy a salir de la pantalla un minuto nada más porque tengo que recoger algo que está al lado. Me pueden hacer cualquier pregunta. Bueno, no hay ninguna consulta, así que continuamos.
Diferencia entre los conceptos remunerativos y no remunerativos. Les voy a dar algunos tips para que ustedes lo sepan diferenciar independientemente de lo que ya les expliqué. La distinción entre las sumas que forman parte de la remuneración y los conceptos no remunerativos es sumamente importante para poder calcular los costos laborales. En relación a ello, la Corte Suprema, a través de una casación en Lima del año 2016, ha establecido que para determinar si un concepto es o no computable, se debe aplicar como regla general que cualquiera que sea la denominación que se le dé a un determinado concepto que se encuentra en los saberes o ingresos de los trabajadores, debe constituir una ventaja económica, ser de libre disposición y ser abonado de forma regular. ¿Qué quiere decir esto? Como le explicaba, hay una presunción de remuneración respecto de todo ingreso que recibe el trabajador. Pero para considerarlo remuneración, en principio, lo que tienes que prever es, me lo otorgan como contraprestación directa de mi servicio, ¿no? Como decíamos, la comisión, el destajo, la física, o la remuneración fija. Quiere decir que es por mi trabajo efectivo. Es como consecuencia de contraprestación directa de mi esfuerzo. Lo segundo, que debe constituirse como una ventaja económica para el trabajador. Directamente una ventaja económica. Es decir, que te otorguen un celular, tú puedes decir, pero es una ventaja económica porque así ya no gasto en celular. Pero es un celular de la empresa, que tiene limitaciones probablemente de los bases de datos, de usos que utilizas, y además le permite al empresario revisarte el celular, porque normalmente cuando te otorgan celulares, establecen una condición que es que estos celulares no pueden ser utilizados para fines personales. Entonces, el trabajador que le otorgan celular para prestar servicios en la empresa como condición de trabajo, propiamente no recibe una ventaja patrimonial con ese celular, porque primero que no lo puede vender, porque es de la empresa, y en segundo lugar, porque es una condición de trabajo y no es de su libre disposición. Entonces, no le genera una ventaja económica. Y la tercera, como le decía, la libre disponibilidad, porque a ti con tu plata, con tu remuneración, lo que te pagan mensualmente, tú haces lo que se te antoja. Si quieres, lo regalas a alguien por la calle. Por el contrario, una condición de trabajo, un concepto no remunerativo en principio, tú no lo puedes regalar, ¿no? En principio, pues la alimentación en el comedor no es que tú sales y dices, oye, ya no quiero comer y mi plato se lo quiero regalar a alguien. En principio no es así. A cambio que la remuneración siempre es de tu libre disposición. El empleador no puede limitar la libre disponibilidad que tienes de un concepto remunerativo. La Corte Suprema ha establecido y concluye en tal sentido que para determinar si un concepto es o no computable como remuneración y para cálculo de beneficios sociales, se debe aplicar como regla general que cualquiera que sea la denominación que se le dé a un determinado concepto que se encuentre en los saberes de los servidores, en sus ingresos, si este no está condicionado, es decir, si es que no se requiere, se le exige que cumpla con justificar en qué gastó la plata, ¿no? Se entiende que es de su libre disposición. Así, en el caso de racionamiento, el mérito de las boletas de pago en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995, estamos hablando de un caso puntual, se aprecia que la demandante ha percibido en forma regular por este concepto la suma de 264 soles. No existe pacto colectivo que indique que es una condición de trabajo. Por el monto dividido entre 26 días resulta 10.15, monto suficiente para deducir que se trata de alimentación principal. Por tanto, es un monto que corresponde a la remuneración principal, con lo cual estaríamos en el supuesto del artículo 9 del Decreto Legislativo 650. O sea, como les vuelvo a repetir, si es que un concepto no está justificado de manera debida como condición de trabajo, o por el contrario, no está literalmente estipulado como no remunerativo entre los artículos 19 y 20 del tubo de la ley STS, ese ingreso se presume remunerativo. Y si más aún se verifica que es como consecuencia de la prestación directa del servicio, del esfuerzo del trabajador que se le otorga, y que es de su libre disponibilidad, en principio es un concepto remunerativo base de cálculo de sus beneficios sociales. El empleador puede realizar descuentos de manera unilateral a la remuneración. En principio, no, salvo que medie aceptación escrita del trabajador y esa aceptación esté justificada. Por ejemplo, si el trabajador cometió una falta laboral y por un descuido, ejemplo el chofer, chocó el vehículo de la empresa por no cumplir con una norma de tránsito, ejemplo pasarse una luz roja,
esta consecuencia le genera un daño al empleador. Lo llevan al taller, se calcula el arreglar el daño del carro en 1.000 soles y el trabajador reconoce por escrito la falta y asume por escrito ese descuento. En ese caso es válido, por ejemplo, una reducción de la remuneración. Y es que propiamente no está reduciéndola, sino que le están aplicando un descuento. Es un ejemplo, ¿no? Pero si el trabajador no acepta ello y dice, ¿sabe qué? No es mi culpa, que traigan las cámaras de vigilancia, que se haga un peritaje, inicien un juicio, yo no soy responsable de esto, el empleador no puede aplicarle el descuento de manera unilateral. Necesita iniciar un juicio para aplicarle ese descuento. Incluso si lo despiden, tampoco se lo puede aplicar de su liquidación de beneficios sociales. Lo único que puede pedir por escrito es enviar una carta al depositario CTS solicitando la retención en cuanto se está entablando una acción legal de daños y perjuicios contra el trabajador. Y admitida a trámite la demanda, se puede retener ese CTS. Pero el resto de beneficios sociales y su liquidación tienen que pagársela, salvo que el trabajador reconozca por escrito la falta y autorice por escrito que le descuenten su remuneración. Otro caso de reducción de remuneración es la supuestamente consensuada, que es cuando el trabajador acepta en un periodo de crisis de la empresa debidamente justificado que durante determinado tiempo se le reduzca su remuneración, que por ejemplo era fija, calculada en 2.000 soles, y acepta que pase a ganar 1.500 durante los periodos de crisis de la empresa, con cargo a que se le reintegre cuando la situación económica de la empresa mejore. En estos casos, si media un acuerdo expreso, escrito y justificado, es válida una reducción de remuneración. Otro caso en el cual propiamente no es una reducción de remuneración, sino se da un descuento legalmente válido, es cuando el trabajador no asiste a laborar injustificadamente, por ejemplo, 2 días en el mes. Recuerden ustedes que el concepto de remuneración es contraprestación por trabajo efectivo. Si el trabajador no va a laborar 2 días de manera injustificada, porque si no va a laborar con justificación por un descanso médico, le tienen que pagar íntegramente la remuneración. Pero si el trabajador no va a laborar porque se la pegó, por diversos motivos personales que no justificó válidamente al empresario, esos 2 días se descuentan proporcionalmente de su remuneración y ello está permitido por ley, ¿no? Otro supuesto de rebaja de remuneración es cuando el trabajador tiene una rebaja de categoría motivada. Por ejemplo, el trabajador es ascendido del cargo de asistente administrativo a administrador, pero su desempeño como administrador en los 2 meses siguientes es malísimo. Entonces el empleador le dice, ¿sabe qué? Quizás nos hemos apresurado y lo que vamos a hacer es regresarte a tu categoría anterior. Entonces cuando él tuvo el ascenso, iba a ganar de 1.500 a 2.000, pero como consecuencia de su mal performance, de su no cumplir con las expectativas del puesto, se le regresa a la categoría anterior. Entonces, al regresar a la categoría anterior, vuelve a ganar los 1.500. Entonces, en esos supuestos, cuando es razonable y justificado, debidamente acreditado, se permite la rebaja de la categoría de remuneración, solo debidamente motivado, ¿no? Actualmente hay una modificación del artículo 30 del Decreto Supremo 00397-TR que señala que cualquier tipo de reducción de remuneración es ilegal, pero hay supuestos como los que le acabo de exponer yo que justifican razonablemente la reducción. ¿Ok? No sé si con eso absolví la consulta que tenía inquietud Renato. En principio, la reducción de la remuneración unilateral no va. Hay algunos empleadores que consignan asignación al cargo cuando hay una promoción. Me parece apropiado. Pero si es que lo que yo siempre recomendaría propiamente es que cuando tú todavía tienes dudas si un trabajador va a cumplir con el puesto para el cual estás ascendiendo, es que tú le mandes un memorándum indicándole que se somete a prueba temporalmente su promoción de categoría laboral. Y como consecuencia de ello va a ganar más, lo cual va a estar condicionado a su buen performance durante el periodo razonable en el cual se le va a medir. Por ejemplo, en un caso de un trabajador de confianza 6 meses, en el caso de un trabajador de dirección 12. Entonces, en ese momento es que se establece que se le comunica al trabajador el ascenso, que es un ascenso condicionado a su buen performance
que inicialmente es temporal, sujeto a un periodo probatorio de su calidad y desempeño futuro en ese puesto, y que va a tener una asignación que depende propiamente de esa encargatura, ¿no? En esos supuestos es válido que si no cumple las expectativas para el puesto, se le retorna al puesto anterior y vuelve a percibir la remuneración anterior porque ya no se le da esa asignación o bonificación al cargo. ¿Cuál es el plazo máximo? La ley no establece un plazo máximo, no se pronuncia en relación a un plazo máximo. Entonces, tenemos que utilizar de nuevo el criterio de razonabilidad. No puede ser posible a ti pues, que te digan que te van a someter a un periodo de prueba para ocupar un cargo de confianza por un ascenso durante 5 años. ¿No? Lo razonable, como máximo, como un criterio objetivo por mi experiencia práctica, serían 6 meses, ¿no? Más tiempo ya resulta pues que estás condicionando un ascenso a mera voluntad o arbitrio del empleador. ¿Ok? Muy bien. Otro caso, bueno, este es un ejemplo que hice y que ya no corresponde, ¿no? Porque era el tema de decirles cuándo es que se entiende un concepto remunerativo jurisprudencialmente. Recuerden ustedes lo que les he explicado. Recapitulando la clase a manera de resumen. Primero que nada, los tipos de sistema contraprestativo de remuneración se pueden dar en 3 tipos. Uno, remuneración fija, que está destinada a unidad de tiempo efectivamente prestado, mensualmente, quincenalmente, un fijo. La otra es la famosa remuneración variable, que está condicionada a la productividad del trabajador, cuando se calcula por unidad de medida producida de estajo, cuando se calcula sobre una parte de un porcentaje de la utilidad que genera la venta de un producto, comisión. Y puede establecerse también mixta, un fijo más una comisión o estajo. Regularmente es un fijo más una comisión. También es importante recordar que todo ingreso del trabajador que le otorga el empleador se presume siempre un concepto remunerativo, salvo que se dé uno de los supuestos establecidos literalmente entre los artículos 19 y 20 del tubo de la ley de CTS, que los acabamos de exponer y tratado de ejemplificar lo mejor posible. Además, una forma de poder identificar esa zona gris entre lo que es un concepto remunerativo y no remunerativo es que el no remunerativo se otorgue de manera razonable como con su condición de no remunerativo, como el ejemplo que hacíamos de la movilidad, esa movilidad supeditada a la asistencia del centro de trabajo. Cuando una persona vive a una cuadra de la empresa es injustificado, ¿no? Y también tienen que tener en consideración que signifique de libre disponibilidad y una ventaja patrimonial para que se presuma también que es remunerativo, porque normalmente las condiciones de trabajo y otro tipo de ingresos que no son remunerativos no generan propiamente una ventaja patrimonial para el trabajador y tampoco son de su libre disponibilidad. Hasta incluso el tema por ejemplo, la asignación por educación, porque sí, es cierto, genera una ventaja patrimonial porque, claro, el trabajador ya no gasta de su propio peculio sus estudios, su promoción intelectual, pero no es de su libre disponibilidad porque el empleador la paga directamente a la institución y no puede ser, él no, por su voluntad, puede no decir, oye, yo ya me retiro y deme la plata a mí. No es así. Tiene que estar sustentado, muchas veces incluso en convenios que establecen que si no recibe una nota probatoria, tienen que devolverlo a la empresa. Bueno, espero que por lo menos este tema de la remuneración, la forma de remuneración, su forma de pago y la diferencia entre su naturaleza remunerativa y no remunerativa les haya quedado claro el día de hoy. Disculpen nuevamente por la tardanza, ha dependido lamentablemente de que ha fallado el sistema de audio de la computadora de mi casa y he tenido que venir corriendo a editar la clase hasta acá. Y yo pido mil disculpas por el tiempo que hayan perdido, sé que es tarde y espero que esto no vuelva a ocurrir. Espero les haya quedado todo claro y les deseo unas buenas noches. Hasta luego, caballeros.